Buenas tardes, aquí estamos una vez más con nuestro programa semanal Proyecto Segunda República. Adrián Salvucci, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique Romero? Hoy es martes 15 de marzo del 2016. Hoy son los idus de marzo, que Hoy, según la leyenda, hace un 15 de marzo, pero hace 2060 años más o menos, el gran Julio César fue acuchillado y asesinado por los senadores a la salida del Congreso, justamente. El primer magnicidio de la historia habrá sido. Uno de los sido primeros que registra la historia, sí, efectivamente. Mirá vos. Inmortalizado en la obra de Shakespeare, Julio César. Bueno, ¿me dejás ir pasándote noticias que tienen que ver con el ámbito nacional, por de favor, lo que está por pasar a lo largo de esta mismísima semana? Te pongo Infobae, estos del 13 de marzo, con la presencia de Mauricio Macri, se llevará a cabo el Congreso Judío Mundial en la Argentina. Más de 400 líderes de la comunidad judía llegarán al país, los atentados a la AMIA y la embajada en la agenda. Mauricio Macri estará a cargo del discurso inaugural. Así publica esta nota Infobae. Te pongo la misma noticia de otros medios, por ejemplo, el Diario Judío de México es este diario, Con la presencia del presidente Macri, el Congreso Judío Mundial llevará a cabo un importante encuentro de líderes judíos en Buenos Aires, así lo publicaban el 9 de marzo. Acá se ve una foto del Congreso del año 2013 que se llevó a cabo en Budapest. Otra nota de la misma noticia, esto es la Agencia Judía de Noticias que habla de, con la presencia del presidente Macri, el Congreso Judío Mundial llevará a cabo un importante encuentro de líderes judíos en Buenos Aires. El evento será el 15, 16 y 17 de marzo, congregará a grandes personalidades del mundo judío a nivel global, 300 líderes de 100 países, encabezados por el presidente del Congreso Judío Mundial, Roland Loder. Además contará con la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente del Paraguay, Horacio Cartes, o sea que está llegando a la Argentina el presidente del Paraguay también. También de la Agencia Judía de Noticias, habla de que 400 delegados de 70 países participarán de la Asamblea Plenaria del Congreso Mundial Judío en Buenos Aires. Y déjame ponerte como esta misma noticia en diarios de España, por ejemplo, la están llevando adelante La Vanguardia de España. Dice, dirigentes judíos analizarán en Argentina atentados terroristas impunes. Esto es del 14 de marzo de 2016. Y déjame seguir con la última, que esto es tomado del Clarín. Es Clarín del 10 de marzo. Congreso Judío Mundial reclamará la verdad sobre los atentados en Buenos Aires. Bajo el lema de que los atentados terroristas en la Argentina no se resolvieron y con un homenaje a Nisman, el Congreso sesionará del martes al jueves próximos. Habrá un discurso de Macri. Y qué importante sería esto, ¿no? Llegar a la verdad de lo que sucedió con los atentados acá en Buenos Aires. Bueno, creo que ese es el punto fundamental y no podíamos estar más de acuerdo. Es fundamental para la República Argentina y el pueblo argentino que sepamos de una vez y por todas quiénes son los verdaderos responsables de los dos atentados terribles, terroristas que sufrió la ciudad de Buenos Aires contra el edificio de la Embajada de Israel en marzo de 1992, por eso se está cumpliendo un nuevo aniversario, y luego 2 años después, en julio de 1994, contra la sede del edificio de la AMI de la DAIA. En el caso de la AMI de la DAIA, que es el que está más en el centro de todo este análisis, fueron 10 años de búsqueda de una pista siria que fue armada artificialmente por el gobierno de Menem, en connivencia con el gobierno de Israel de la época. Miguel Ángel Toma, entonces secretario de Seguridad, que recibe un informe preparado prácticamente por la CIA, un juez que está procesado, Galeano, Rubén Baraja, que también aparentemente ayudó a cometear a un delincuente desarmador de autos para que apareciera mágicamente una claramente inexistente Traffic Blanca, la CIDE, la CIA, el Mossad, pruebas truchas, informes de una explosión interna hecho por la propia Academia de Ingeniería en el caso de la Embajada, y todo esto con un cheque en blanco que finalmente le da
Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en 2006 al señor Nisman, porque luego de 10 años de infructuosamente buscar la pista siria, se desmoronó y hubo que empezar de vuelta, buscando ahora sí una pista iraní. Y fueron 10 años prácticamente donde Nisman estuvo buscando una pista iraní, pero lamentablemente no halló ninguna prueba. Lo único que sí logró fue un papelón cuando se pide el arresto del ex embajador iraní en Buenos Aires, Hamid Soleimanpour, en Inglaterra, y no se pudo aportar ninguna prueba y los ingleses lo liberaron, pidieron disculpas y nos hicieron pagar todas las costas judiciales. O sea, esto para colmo culmina con el extrañísimo suicidio inducido o asesinato, no se sabe, del ex fiscal Nisman en enero del 2015. Urge no solamente esclarecer los 2 atentados, sino también esclarecer la muerte de Nisman, Enrique, porque aparentemente Alberto Nisman era fiscal del gobierno argentino o del Estado argentino de día, pero aparentemente luego uno puede inferir que era un operador de la CIA y del Mossad. Hay cuentas en el exterior no declaradas, muy secretas, muy extrañas, con grandes cifras de dinero, que yo no creo alguno por ahí lo ha acusado de ser lavador, de ninguna manera. Esa es la forma como usualmente los servicios de inteligencia financian a sus agentes para que puedan realizar con comodidad y flexibilidad todo lo que tienen que realizar. Yo creo que antes de honrarlo, ahí sí no estoy de acuerdo con Clarín, primero averigüemos bien quién fue realmente Alberto Nisman, porque, insisto, es fundamental para la Argentina aclarar de una vez por todas los 2 atentados y también la muerte, asesinato, suicidio, lo que haya sido del propio fiscal Nisman. Yo no sé quién fue Nisman verdaderamente. Bueno, Juan Gabriel Lavaqué, a finales del año pasado, antes de 2014, la sí, noticia de su muerte dudosa, ya le había entablado una demanda por traición a la patria, acusándolo de estar al servicio de servicios de inteligencia extranjeros y en convivencia con los fondos buitre. También recibir financiación del parte de los fondos buitres. Lo acusó en base a una serie de trascendidos periodísticos y de comentarios que han hecho dirigentes de la otra comunidad judía, el encuentro de argentinos de origen judío. Con Jorge Elbaum a la cabeza. Pero lo que sí está determinado ya en la justicia, y eso está determinado, que era un gran corrupto Nisman, y eso a través de declaraciones de sus propios empleados que declararon que Nisman los obligaba a depositar en cuentas en el exterior la mitad de su sueldo. Pero déjame ponerte una noticia de Clarín que da un poco la pauta de qué es lo que van a hablar en este Congreso Judío Mundial. Esto lo publica Clarín el 13 de marzo. Esperamos que Macri trabaje con rapidez en el caso AMIA. Entrevista a Roland Loder, presidente del Congreso Judío Mundial. ¿Quién es Roland Loder? Roland Loder es el jefe de la casa Estée Lauder. Usted lo habrá visto cuando van a un duty free, los perfumes, son artículos de altísimo lujo, es uno de los emporios más importantes. Uno de los emporios más importantes. En este momento, es este señor. Ronald Loré es también el presidente del Congreso Mundial Judío, o el Congreso Judío Mundial, como dicen ahí. Otros de los miembros de esta importantísima entidad, entendámoslo bien, el Congreso Judío Mundial es parte de una red de organizaciones no gubernamentales que tiene objetivos explícitos: promover los intereses de las comunidades judías en todo el mundo, evitar la discriminación, etcétera, etcétera, pero creo yo que también tiene objetivos o funciones que no son tan explícitas. Pero veamos incluso quiénes son miembros del directorio, de los altos directivos, por ejemplo, de su junta de gobernabilidad. El jefe es David de Rothschild. En su junta consultiva, el jefe de la junta consultiva mundial es Eduardo Elstein, que es un señor argentino que también es miembro de la American Society, de la cual hablamos tanto el año pasado respecto de cómo fueron digitando quién iban a ser los 3 candidatos entre los cuales teníamos que elegir, nos gustaran o no. Y el diario La Nación es un inversor en bienes inmuebles. El diario La Nación, en un extensísimo artículo en junio del 2005, directamente lo describía como el dueño de la tierra argentina, porque era el mayor, no sé si lo seguirá siendo, el mayor terrateniente en la República Argentina. También es miembro Julio Schlosser, vicepresidente del Congreso Judío Mundial, expresidente de la DAIA. Y también Robert Singer, que es el CEO,
gerente general, pero está muy de moda ahora los CEOs, ¿no?, con este gobierno, y que fue el que, por así decirlo, confirmó los acuerdos con Néstor y Cristina Kirchner en el 2006, del cual surge que le dieron un cheque en blanco a Nisman para promover, armar, inventar, darle forma a la pista iraní, que lamentablemente creo yo que es una pista inexistente. Bueno, mirá lo que dice este señor Roland Loder acerca de, se lo dijo a Clarín, pone la nota por favor, acerca de qué es lo que van a tratar en este congreso. Le pregunta a Clarín cuáles son las principales preocupaciones de la comunidad judía hoy, y dice: hay una nueva forma de antisemitismo y se llama anti-Israel, y vemos que está pasando en muchos países. Este es uno de los temas que hablaremos. El otro será el llamado boicot, desinversión y sanciones contra Israel, BDS es la sigla, hasta que no cumpla con la ley internacional sobre los derechos de los palestinos. Acá mismo lo reconoce. Lo está reconociendo que Israel no cumple con la ley internacional sobre los derechos de los palestinos. Existe hoy todo un movimiento, especialmente en universidades alrededor del mundo, en donde grupos atacan a estudiantes judíos diciéndoles que deberían estar contra Israel. Este es un problema muy importante. Hemos visto algunos casos especialmente en países como Venezuela, Bolivia o Brasil, no en la Argentina. Bueno, acá hay un poco de macaneo, porque en realidad no sé cuál será la situación en Venezuela, Bolivia o Brasil, pero el BDS, que es el Boycott, Divestment, Sanctions, nace en Inglaterra, que es un grupo especialmente universitario, que luego también se ve representado en Estados Unidos, que proponen boicotear bienes, la venta, las exportaciones israelíes, desinvertir para quienes tengan inversiones y que se apliquen sanciones por lo que dice el propio Loder, porque no cumple con la ley internacional sobre los derechos de los palestinos. Esto en realidad decir que lo que hacen es atacan a estudiantes judíos es un macaneo total. Lo que hacen es explican las razones por las cuales hay una fuertísima crítica respecto del comportamiento del actual gobierno de Israel, no del Estado de Israel en sí, sino del actual gobierno, de la ultraderecha racista del partido Likud, hoy gerenciado por Benjamín Netanyahu, y que evidentemente, bueno, es un tema que ya les molesta muchísimo a quienes apoyan en forma incondicional al Estado de Israel, y creo que es una falta de respeto que siquiera se diga algo así en público, porque el conflicto palestino-israelí y toda la problemática de Israel en Medio Oriente es un tema infinitamente más complejo de decir, nos atacan por acá, nos critican por allá, nos defendemos de una u otra forma. Hoy es urgente, y en esto quiero poner muy especial hincapié porque nosotros lo venimos diciendo hace años, es urgente abrir un debate público para atender y entender todas las posiciones e intereses que hay en torno al conflicto entre palestinos e israelíes, porque es de trascendencia no solo para Medio Oriente, sino que está arrastrando, lo vamos a ver en el bloque internacional, está arrastrando al mundo a crecientes niveles de guerra que podrían tener como su foco central Medio Oriente, y también afectan muchísimo a la Argentina, porque con este gobierno del presidente Macri se está arrastrando a la Argentina al bando totalmente funcional y subordinado a los intereses, lamentablemente, del Estado de Israel y en gran medida también de Estados Unidos como su principal defensor, con lo cual es un tema de una trascendencia mundial y muy especialmente también para la Argentina. Por algo lo están haciendo este Congreso en Buenos Aires este año. Mirá lo que dice Roger Waters, el líder de Pink Floyd, según lo publica el sitio Palestina Libre, y su fuente es The Independent, el diario británico. Esto es del 25 diario de febrero. Socialista inglés, es verdad. Roger Waters, el líder de Pink Floyd, explica por qué los músicos tienen miedo de criticar a Israel. Si dicen algo, se acaba su carrera. Me han acusado de nazi y antisemita. Esto lo dice Roger Waters. O sea, no es cualquiera el que dice eso. Y mirá también algo que pasó en Francia, según el sitio Your Newswire, que habla de que arrestaron a una mujer por tener puesta una remera criticando a Israel. Esto es del 12 de marzo. Entonces, no se puede criticar
la política exterior que lleva adelante un país X, cualquiera del extranjero, mundo. que ni siquiera está vinculado legalmente con el país argentino en el caso nuestro. Acá hay una cosa que creo que, por eso realmente me molesta ciertos tipos de cobertura, es una falta de respeto hacia sectores de opinión pública mundial y local también aquí en Argentina, que no se pueda, que se considere que la actuación de Israel contra la Palestina ocupada no pueden ser denominados como crímenes de guerra y de lesa humanidad, o al menos criticarlos. Las propias Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, considera que el status quo en Palestina es una ocupación militar. Si usted quiere leer acerca de otras ocupaciones militares, lea la historia de Francia entre 1940 y 1944 bajo la ocupación militar alemana. Lea la historia de toda Europa Central bajo la ocupación militar de la ex Unión Soviética. Las ocupaciones militares realmente son inmorales, son espantosas, son vejatorias, son normalmente fuente de crímenes, porque cuando un alemán ocupante mataba o cometía algún atropello contra algún ciudadano francés, ¿qué diablo le importaba a nadie? Estaban ocupados militarmente. Bueno, esto a Francia se lo tuvo que bancar 4 años, de 1940 a 1944. Palestina se lo viene bancando desde hace casi 70 años. Y no olvidemos que todo el drama de la catástrofe, como lo llaman ellos, del pueblo palestino, se inicia con la expulsión de millones de palestinos de sus tierras milenarias por organizaciones terroristas sionistas, organizaciones terroristas sionistas, notablemente el Irgun Tzvi Leumi, del que luego sería el primer ministro Menachem Begin, la organización Stern, dirigida por otro, que luego sería primer ministro, Yitzhak Shamir, y la organización Lehi. O sea, el terrorismo moderno, lamentablemente, una de sus raíces, lo encontramos en los terroristas que impusieron el Estado de Israel. Y si, ya que hablamos de los 2 atentados contra la embajada israelí en la Argentina y la sede de la AMI y de la DAIA, uno de los primeros atentados idénticos a los que sufrimos aquí en Buenos Aires fue el que llevó a cabo el Irgun Tzvi Leumi de Menachem Begin en julio de 1946 contra la comandancia militar británica en Jerusalén, que estaba en un hermoso hotel que se llama el Hotel Rey David. Lo reconstruyeron, volaron el hotel, toda un ala colapsó y mataron a 100 personas, ingleses, árabes, judíos, había un poco de todo. Bueno, mira, te pongo otra noticia de Itón Gadol, es esto del 13 de marzo. Roland Loder, presidente del Congreso Judío Mundial. Esperamos que Macri trabaje con rapidez en el caso AMIA. Esta es una esperanza que tiene Roland Loder, pero esto se contradice un poco con esta noticia que publicó el diario Ámbito el 14 de agosto de 2015. Entidades judías no acusaron a Beraja por encubrir el atentado. Las principales entidades que representan a la comunidad judía en el país se negaron a acusar al expresidente de la AMIA, Rubén Beraja. De la DAIA. Sí, acá dice de la AMIA, pero era de la DAIA, es verdad. De participar de la maniobra de encubrimiento del atentado terrorista a la Mutual Hebrea. Y lo que sí ya está demostrado también judicialmente, que este señor Beraja, en convivencia con el juez Galeano, que está preso, el juez Galeano y Beraja también estuvo preso, ahora creo que está en libertad, sí, ¿o no? Sí, está en libertad. Le entregaron $400.000 a este señor Carlos Tellerdín para instalar la falsa versión que desvió la causa y que apuntó a un grupo de policías bonaerenses. O sea, que esta causa desde el vamos fue una causa embarrada, llevada hacia la vía muerta, y por eso tantos años lleva sin llegar a la verdad. Yo había dicho al principio que la función oficial del Congreso Judío Mundial es humanitario, promover la igualdad, promover que no haya discriminación, etc. Pero yo realmente lo que veo acá es la función real. La función real del Congreso Judío Mundial pareciera ser un lobby, o sea, un grupo, una ONG de influencia, de choque, de presión, que tiene enorme poder, porque evidentemente donde vaya, donde haga sus reuniones, tiene cobertura de prensa mundial, pero es un lobby a favor de una potencia extranjera, militar, nuclear,
que hoy está interfiriendo con las relaciones exteriores argentinas porque prácticamente ha boicoteado el memorándum de entendimiento que firmó el anterior gobierno Kirchner, y nosotros no somos kirchneristas, en febrero del 2013, que en definitiva fue un alineamiento de la expresidenta Cristina Kirchner, bastante torpe, con la geopolítica norteamericana, que venía acusando desde la época de Bush que Irán tiene armas de destrucción masiva, que Irán va a ser la bomba atómica. Y Obama y sus generales, vamos a hablar con claridad, los generales detrás de Obama dijeron, me parece que estamos totalmente equivocados, y también los servicios de inteligencia norteamericanos, y a partir de 2013, la misma fecha del memorándum de entendimiento de Argentina con Irán, empezaron los norteamericanos a negociar, y no solamente los norteamericanos, Estados Unidos, más el Reino Unido, más China, más Rusia, más Francia, incluyeron a Alemania y llegaron a un acuerdo con Irán, porque no está, aunque sí tiene un programa nuclear, no lo está preparando para el uso militar. Tan es así que inclusive la ONU se vio satisfecho con ese convenio y se levantaron las sanciones. Por supuesto, el 3 de marzo del 2015, hace poquito más de un año, en un discurso que dio ante las dos cámaras del Congreso norteamericano, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, que prácticamente apareció ahí como si fuera él el presidente de los Estados Unidos y no el moreno de orejas grandes, y ahí dijo que sí, que evidentemente lo de Irán va a traer muchos problemas, evidentemente aclaraba como si Irán fuera un gran peligro para el mundo, y en realidad en Medio Oriente el gran peligro no es Irán, creo que el gran peligro es las potencias occidentales y la propia Israel, pero empezó su discurso a los 9 minutos de iniciado refiriéndose a que Irán bombardeó nuestra embajada en Buenos Aires y nuestra sede de la AMI Adaya, lo cual, digo, nadie da a ese nivel puntadas sin hilos. Tenía dos buenas excusas, aparentemente, o así creía, Netanyahu para agredir a Irán. Una se le vino abajo, el plan nuclear, porque se selló un acuerdo de las 5 potencias, empezando por Estados Unidos, y se levantaron las sanciones. Y la otra que le queda para poder atacar y agredir a Irán, esos son los atentados de Buenos Aires, con lo cual a mí me preocupa enormemente que este gobierno se subordine de una forma tan peligrosa, metiendo a la República Argentina potencialmente en el ojo del huracán de una guerra regional y una guerra mundial venidera de consecuencias incalculables, en los cuales nosotros no vamos a ser sindicados como observador neutro, sino como parte beligerante. Y después sí, eso puede traer consecuencias espantosas para la seguridad nacional argentina a cambio de nada. Te pongo más noticias de los diarios. Esto es de La Nación, del 10 de marzo. Más gestos oficiales a la comunidad judía. Macri estará en un acto y enviará una delegación al aniversario por el atentado, y acá habla de que se conmemoran 24 años del atentado. Está bien, pero eso está bien, porque fue un atentado terrible. Sí, y acá, dentro del mismo marco de noticias, La Nación publica hoy mismo, 15 de marzo, Michetti hablará en el acto de la Embajada de Israel. La vicepresidenta encabezará la importante delegación que el gobierno enviará pasado mañana para asistir al acto de conmemoración del 24º aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires. Pero fíjate una cosa interesante de ese artículo de hoy, que va a estar también la embajadora de Israel en la Argentina, Dorit Shavit. También va a estar otro señor que se llama Naftali Bennett, que es el ministro de Educación del Estado de Israel, y el grupo Llamamiento Argentino o Encuentro de Argentinos de Origen Judío, que preside Jorge Elbaum, hoy mismo, por eso no te lo pude mandar para que lo hagas, un muy interesante comunicado donde dice: ministro israelí Bennett go home. Desde hace unas semanas la DAIA anuncia la llegada del ministro de Educación y Asuntos de la Diáspora del Estado de Israel, Naftali Bennett, el máximo exponente de la política colonialista, de la xenofobia, el oscurantismo y la persecución de opositores políticos. Bennett es un cruzado de la guerra, partidario de la anexión de la mayor parte de Cisjordania ocupada y enemigo acérrimo del Estado palestino. Su partido, la Casa Judía, es la representación política de los colonos expansionistas que constituyen el sector más reaccionario y extremista de la sociedad israelí. Y da algunas de las declaraciones recientes de este señor Bennett, que estamos honrando tanto por su presencia aquí en Argentina. Dijo, por ejemplo, al diario Haaretz de Israel, el 17 de junio del 2013, el proyecto de instaurar un Estado palestino dentro de nuestras tierras se terminó. El problema palestino es como una esquirla en el trasero. Palabras textuales. Después, el 7 de agosto del 2013 dijo: si se detiene a terroristas, simplemente hay que matarlos. Perfecto.
Me encanta ese concepto de justicia. Después, este es ministro de Educación. Ministro de Educación actual que está en Buenos Aires, ministro de Educación del Estado de Israel, del gobierno de Netanyahu, digamos así. Otra cita: la condición del progreso económico no es un acuerdo de paz, sino tranquilidad en el territorio. Y la tranquilidad solo se consigue cuando el ejército de Israel tiene toda la libertad de acción. Lo dijo en una conferencia de seguridad en Herzliya, que es la sede del Mossad, el 8 de junio del 2014. Y el último: el ministro de Educación no tiene que promocionar valores que condicen los valores del Estado, dijo a otro diario. Y está entre los que no dice hay que ser muy cuidadoso con ciertas liberalidades porque fomentan el matrimonio entre judíos y árabes, favoreciendo la asimilación, diciendo que eso es algo muy malo para ellos. Y por último, el 5 de noviembre del 2014, el New York Times publicó otro artículo de él donde explica que su plan consiste en negar la posibilidad de la creación de un Estado palestino independiente, anexar a Israel el 60% del territorio de Cisjordania, dar ciudadanía israelí a unos pocos miles de palestinos y al resto confinarlos a unos pocos cantones separados entre sí, sin derechos civiles y bajo el control supremo del ejército de Israel y los servicios de seguridad de Israel, en un formato similar al apartheid sudafricano previo al gobierno de Mandela. Esto lo firma Marcelo Horenstein, secretario, y Jorge Elbaum, presidente de Llamamiento Argentino Judío, que es el encuentro de argentinos de origen judío, que el año pasado, todos recordarán, no solamente lo acusó el señor Elbaum a Nisman de estar en un complot junto con otros directivos de la DAIA, junto con Paul Singer de los fondos buitre, sino que le retiró el derecho a la DAIA de hablar en nombre de toda la comunidad judía, o al menos no de él, como miembro de esa comunidad, cosa que también hizo el ex canciller Héctor Timerman el 27 de abril del 2015 en una carta oficial enviado tanto a la AMIA como a la DAIA. Bueno, te pongo otra noticia, esta es de la política online, es del año 2014, del 6 de julio de 2014. Secretos de la alianza estratégica que construye Macri con Israel por si llega a la presidencia. Acordó con el primer ministro Netanyahu reducir a casi cero la relación con Irán si llega a la Rosada. Las otras patas del acuerdo. Bueno, estamos hablando del 2014. ¿Qué fecha en el 2014, 6 de julio de 2014. El 6 de julio del 2014, mientras estaban sacando esta foto, era cuando inició el operativo que terminó hacia fines de agosto del 2014. Las Fuerzas Armadas israelíes de diezmar la franja de Gaza, ocasionando más de 2.000 muertos, mayormente civiles. Sí, pone la nota. En este momento Macri ni se imaginaba que verdaderamente iba a ser el presidente de la Argentina. Entonces, quedan un montón de preguntas en el aire. ¿Qué habrá acordado Macri con Netanyahu y qué estarán llevando adelante desde el gobierno hoy? Esas son las preguntas que el presidente debería comunicarle a la nación argentina, Pero ¿no? ya las ha comunicado en alguna medida porque ha anunciado acuerdos de colaboración tecnológica en materia de defensa y en materia de seguridad, que son las que realmente, y económica también, que son las que le interesan al Estado de Israel, no tanto a nosotros, creo, porque nosotros no tenemos ni remotamente un problema de seguridad como el que tiene el Estado de Israel, por la sencilla razón de que Argentina no ocupa el territorio de ningún vecino, no construye muros separando determinadas etnias dentro o fuera del país y no está en permanente guerra con sus vecinos. De manera que la problemática de seguridad y de defensa de Israel no tiene absolutamente nada que ver con la problemática de seguridad que tiene la República Argentina, que se refiere más al portaaviones imposible de hundir británico que tenemos ocupando nuestras Islas Malvinas, o a la flota, a la cuarta flota del Atlántico Sur, reinaugurada por Estados Unidos hace menos de 10 años. Sigo con noticias. Vuelvo al Diario Judío de México. Esta nota es del 8 de marzo. Washington. Colombia honró al presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Loder. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, ofreció una recepción en honor al presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Loder, en su residencia de Washington. Loder agradeció a Colombia por su amistad con Israel y a la comunidad judía y dijo: creo que esto los ubica en el lado correcto de la historia.
¿Cuál es el lado correcto Muy buena y el pregunta. lado incorrecto de Sería la bueno que historia? nos ilustren estos señores acerca de cuál es el lado correcto y el lado incorrecto de la historia, porque evidentemente pareciera que su interpretación de la historia y de la política... Y del lado correcto. Claro, que no son ciencias exactas. La política y la historia no es la física o la química, que son ciencias exactas. En realidad hay complejas interpretaciones, compleja selección e interpretación de distintos hechos, eventos, personalidades, y después hay investigación permanente que trae a la luz nuevos datos, nuevas fechas. Por eso toda historia inteligente presupone un revisionismo histórico, porque revisar qué quiere decir. Y bueno, hice una historia, pero surgió nueva documentación, surgieron nuevas interpretaciones y las tengo que tomar en cuenta, porque, insisto, la historia y la política no son ciencias exactas. Bueno, te pongo las dos últimas noticias que tienen que ver con toda esta visita del presidente del Congreso Judío Mundial a Buenos Aires y del Congreso que se lleva adelante en Buenos Aires. Esto es de Iton Gadol del 16 de marzo. El Congreso Judío Latinoamericano premiará al presidente de Paraguay, Horacio Cartes. Será distinguido con el tradicional premio Shalom. O sea que Cartes va a estar acá en Buenos Aires. Y con respecto a la próxima visita que vamos a recibir en Buenos Aires, la de Obama, legisladores en Estados Unidos le piden a Obama que visite la AMIA. El presidente estará aquí el 23 y 24 de marzo. O sea que Obama también seguramente será homenajeado por la AMIA. Sí, vos sabés que todas estas noticias que has presentado sobre este evento tan importante en la Argentina, como es la sesión del Congreso Judío Mundial en nuestra ciudad, que yo creo que tiene varias intencionalidades y varios objetivos, me afecta, y lo voy a decir abiertamente, en forma personal, tanto a mí como a este programa, como incluso a este canal TLV1. Ustedes saben, porque ya nos hemos referido en el pasado, inclusive nos ha acompañado acá mi abogado y gran amigo, el doctor Juan Gabriel Lavaqué, que la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas en Argentina, me viene hostigando ideológica y políticamente. Este año va a ser ya una década, desde el 2006. Me han incluido en sus deplorables informes sobre antisemitismo en la Argentina en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y seguramente también lo van a hacer en el 2015 cuando se publique este año. Yo veo que esto es una estrategia que utilizan para amedrentar, insultar, descalificar, ningunear, agredir, ensuciar y presionar a quienes expresan, como lo hacemos nosotros, o lo hago yo al menos, ideas que a ellos no les gustan. Es una forma indirecta de censura, a través de lo judicial incluso, especialmente en los canales de Internet o los medios de Internet que hoy escapan, realmente han crecido de una forma excepcional en todo el mundo. Se escudan detrás de acusaciones, en el caso mío, de discriminación, de antisemitismo, pero sus ataques claramente tienen una intencionalidad política. No les gusta que alguien tenga una visión y la exprese diferente respecto de la historia de Israel y del sionismo y de la colaboración entre ambos, Estado de Israel por un lado y las organizaciones sionistas como el Congreso Judío Mundial o la DAIA por el otro, y hacen lo imposible para acallar esas voces. O sea, en definitiva, operan como lobbies a favor de una potencia extranjera militar nuclear en permanente estado de guerra, que en este caso se llama el Estado de Israel. Con un agravante: en la Argentina no hay una legislación que regule cómo operan los lobbies, que son grupos de choque, grupos de influencia, grupos de presión, cosa que sí existe en Estados Unidos. Hay una ley de lobbies desde el año 1946 que por lo menos blanquea no solamente los lobbies extranjeros, los lobbies del tabaco, del petróleo, de las farmacéuticas. Bueno, por lo menos hay reglas de juego. Acá ni siquiera hay eso. Se arma una ONG que dice que preserva, lucha contra la discriminación o lucha contra una serie de propósitos altivos, pero en definitiva uno observa y puede inferir que opera como un lobby favorable a los intereses y la geopolítica de una potencia extranjera, que en este caso es particularmente peligroso por tratarse no de un país en paz, sino de un país en permanente estado de guerra. Con motivo de, ustedes recordarán, los terribles episodios que se suscitaron del ataque de Israel sobre Gaza entre el 6 de julio del 2014 y fines de agosto de ese mismo año, nosotros hicimos varios
varios programas acá en Segunda República y mostramos en algunos de ellos los sangrientos y violentos ataques de la aviación israelí, los padres y las madres teniendo sus hijos muertos, los cadáveres de los niños entre los escombros, los niños partidos por la mitad, y también citamos las declaraciones, a mi juicio, criminales de políticos como Ayelet Shakev, que decía que los israelíes tenían que tener la sangre de las madres de los combatientes palestinos. Hoy es ministra de Justicia en el Estado de Israel, en el gobierno de Netanyahu. Moshe Feiglin, entonces líder del Knesset, que proponía directamente arrasar Gaza, expulsar a todos los palestinos, antes que la arrasen, espero, y transformar Gaza en un lindo barrio israelí. A Víctor Lieberman, que era el vicecanciller, etc. Y también citábamos opiniones diferentes, por ejemplo, la del expresidente Jimmy Carter, que dijo que cuando él visitó Palestina hace ya más de 10 años, lo que vio era peor que el apartheid que es hoy que regía en aquel momento, o hace unos años, en Sudáfrica. Hemos citado a otros escritores, a Daniel Barenboim, en uno de los programas, el 6 de agosto, que le causó mucho molestia a la DAIA. Pasamos un video de una entrevista que se le hace en la avenida 9 de Julio a Daniel Barenboim, donde critica acérrimamente al Estado de Israel y sus políticas genocidas. A Norman Finkelstein, que escribió un libro que se llama, miembro de la comunidad judía neoyorquina, un libro que se llama La industria del holocausto, donde él medita o hace reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío durante la Segunda Guerra Mundial para beneficiar al Estado de Israel y al sionismo, y mostramos una foto donde a este pobre hombre en Nueva York lo llevaban preso directamente. Y otros comentarios y otros intelectuales como Stephen Walt, ex decano de la Universidad de Harvard en Ciencias Políticas, o John Mearsheimer, ex jefe de la Cátedra de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago. Finalmente, de todo esto, de todos estos comentarios que nosotros hicimos durante esos terribles meses, que fue un espanto para los palestinos en Gaza, me entero por los diarios al poco tiempo que la DAIA me iba a entablar una demanda, cosa que finalmente hicieron y está hoy radicada en mi contra y contra también el titular de este canal, el licenciado Juan Manuel Suaje Pinto, en el juzgado número 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las tres principales acusaciones, y voy a ser muy breve en esto, que aparentemente usan o esgrimen para esta tentativa de censura, es que nosotros haríamos una incitación al odio por un artículo mío publicado en RT, Russia Today, un medio de prensa extranjero de Moscú, en agosto del 2014, también comentado en un programa del 6 de agosto del 2014, donde digo, bueno, vayamos a las raíces de esto que ellos llaman antisemitismo, que ni siquiera está definido jurídicamente, no solo no en la Argentina, sino tampoco en Estados Unidos. Porque cuando hablamos de antisemitismo, semitas son también todos los pueblos árabes musulmanes, y el verdadero antisemitismo feroz, genocida, que venimos experimentando en los últimos 10, 20 años, es el genocidio de iraquíes, sirios, libios, yemenitas, palestinos, a manos de distintas potencias occidentales. Ese ha sido el verdadero antisemitismo, pero bueno, pareciera que está prohibido siquiera incluir una definición que a ellos no les agrade, por más que tampoco la definen. Nosotros creemos que es necesario empezar a condenar todas las matanzas, las vejaciones, la violencia contra estos millones y millones de árabes. Libia también es un caso terrible. Y yo preguntaba en ese programa si estas persecuciones sistemáticas de las cuales se quejan cierta dirigencia de las comunidades judías y sionistas no reflejarían un patrón de comportamiento que en una de esas hacía que los pueblos pudieran llegar a reaccionar en contra de ellos, sino que fuera culpa de esos pueblos meramente. Y ahí me viene a colación un famoso dicho de uno, o un conocido dicho de uno de los fundadores del sionismo, que fue Leon Pinsker. Ustedes saben que el sionismo tiene un padre que es Theodor Herzl, abogado vienés, y también otro señor, un gran combatiente de ellos, del sionismo, que fue Leon Pinsker, que llegó a aseverar su interpretación que la judeofobia es una psicosis hereditaria e incurable de los pueblos del mundo. Con lo cual, en ese programa yo dije, empecemos a ir a la raíz, a los fundamentos de qué es siquiera el semitismo y el antisemitismo. Y ahí es donde vemos, y me preocupa este Congreso Mundial, este Congreso Judío que se está llevando a cabo en Buenos Aires, Enrique, porque están proponiendo, bueno, no, criticar a Israel, criticar el sionismo es lo mismo que antisemitismo. De ninguna manera. Yo vengo aseverando por escrito desde hace décadas que hay que distinguir claramente
4 categorías. Una cosa es el pueblo o etnia judía como grupo étnico, otra cosa es la religión judía, otra cosa es el sionismo como ideología y otra cosa es el Estado de Israel. El pueblo judío es un pueblo muy pequeño, es una etnia, por supuesto que cualquier discriminación contra ellos es un absurdo. La religión judía, insisto, es una de las religiones menos intrusivas, más pacíficas como religión, que no molesta a nadie, no es evangelizadora. Nadie le va a ir a golpear a usted la puerta el sábado o el domingo tratando de convertirlo al judaísmo como hacen algunas sectas protestantes. Para nada, no es evangelizadora, no molesta. Problema alguno, cero problema con estas dos categorías. Ahora, el sionismo sí, es una ideología fundada en el siglo XIX, entre otros por este señor Pinsker, que propone una militancia política e ideológica a menudo violenta y racista. Y el Estado de Israel es un Estado foráneo militar, con gran potencia militar y nuclear, fundado en 1948, que no lo puede criticar como puede criticar la geopolítica de Estados Unidos, de Rusia, de Gran Bretaña, de China o de Japón o del Brasil. Me he cansado de hacer esta distinción, pero pareciera que hoy tanto la DAIA como también sus amigos en el Congreso Mundial Judío. Aclaremos que la DAIA es organización afiliada al Congreso Judío Mundial, que hoy está sesionando en la Argentina, insisten en que es una nueva forma de antisemitismo y lo llaman anti-Israel. Es un gravísimo error intelectual. La segunda tema que me dicen justamente es tratar de equiparar tanto antisionismo como con el antisemitismo, lo cual es una forma de una suerte de corset intelectual. Yo creo que acá hay otros objetivos, que es el de arrastrar a la Argentina, hoy que tiene un gobierno muy adicto, muy proclive a subordinarse a los intereses de Israel, para apoyar a esa geopolítica que tienen tan marcada y con intereses tan específicos allá en Medio Oriente. La DAIA misma también se arroga el derecho de ser la voz de toda la comunidad judía en la República Argentina, cosa que el año pasado quedó demostrado que no es así, ya que la organización que hemos mencionado antes, Encuentro de Argentinos de Origen Judía, los han repudiado y mucha otra gente también los ha repudiado porque en definitiva no están de acuerdo. Es más, el señor Elbaum, que es el presidente de esta organización díscola, digámoslo así, lo acusó, de esto habló Enrique hace unos instantes, desde la página 12, de haber estado en alguna suerte de complot o acuerdo con Paul Singer en contra de los intereses argentinos. Recordemos que Paul Singer no solamente es el dueño del fondo NML Elliott, que nos tiene tan hackeados y tiene al actual presidente Macri al borde de un ataque de nervios, por así decirlo, sino que también es socio del multibillonario Sheldon Adelson, que es el rey de los casinos de Las Vegas, que digamos que no es exactamente un centro de moralidad y de ética, y financia políticos antiargentinos como Marco Rubio, Ted Cruz y otros neoconservadores que lo que quieren es, en realidad, aprovechar el poderío norteamericano para beneficiar al Estado de Israel. Y por último, también me sindican hablar del Plan Andiña, que nosotros jamás lo hemos hecho, y por supuesto a eso le agregan los consabidos insultos de antisemita, nazi, vaya uno a saber cuántas otras barbaridades. Aclararemos lo siguiente: yo he publicado un informe y hemos hecho un video inclusive específico que está en el sitio del Proyecto Segunda República, www.proyectosegundarepublica.com, donde hablo de los 12 ejes de ataque contra la Patagonia Argentina. Desenmascaramos, tratamos de hacerlo, lo hemos hecho en muchos programas, la amenaza y peligro especialmente sobre la Patagonia Argentina y chilena. Y entre esos ejes hablamos de la propuesta formal del Fondo Monetario Internacional de endeudar a los países al máximo para luego, en un futuro no tan distante, proponer el canje de deuda por territorio. Otro eje de gran peligro, los mapuches, todo este movimiento de los mapuches controlados porque tienen su sede en Bristol, Inglaterra. También hemos hablado de esto. La presencia militar nuclear de Gran Bretaña en nuestras Islas Malvinas, que es una gran base militar ante la Patagonia Argentina, que está totalmente vulnerable y desguarnecida, sin posibilidad de defensa alguna. La presencia de la Cuarta Flota Norteamericana en todo el Atlántico Sur, que a Brasil sí le importa, pero pareciera que a Argentina no le molesta en absoluto. También sí, es verdad, hemos hablado de lo jamás explicado o aclarado adecuadamente por qué ha habido casos de personal militar israelí vestidos de civil, vestidos de mochileros, como se ha dicho, han salido artículos en La Nación y distintos medios,
viajando por toda la Patagonia en grupos que a veces pueden ser sospechosos. Pero no lo digo yo, en septiembre del 2003, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, el general Roberto Bendini, lo dijo en un discurso o en un comentario en la Escuela Superior de Guerra, lo cual se filtró y nuevamente la DAIA ejerció una enorme presión, preocupado, creo, no tanto por la integridad territorial de la Patagonia, sino quizás preocupada más porque se pudiera haber desenmascarado alguna táctica del Estado de Israel, militar. Y también el senador de la región de Araucaria de Chile, Eugenio Tuma, también ha hablado de exactamente el mismo tema que ocurre del otro lado de la frontera. Insisto, para cerrar, este canal TLV1, el Proyecto Segunda República, seguiremos informando, analizando y desenmascarando a todo lo que sea y a todos los que sean que están de alguna forma directa o indirectamente operando en contra del interés nacional del pueblo de la República Argentina. La Argentina no es un gobierno, la Argentina no es ni de Kirchner, la Argentina no es de Macri, la Argentina no es de Menem, de ninguno de los políticos que nos han llevado a este actual desastre, la Argentina no es ni de la DAIA ni de ningún partido político. La Argentina es nuestra y es nuestra obligación, es un mandato constitucional defenderla. Lo que pasa es que a veces los medios argentinos, o que están en la Argentina, desinforman o encubren cierta información. Ese es el bache que TLV1 trata, toda la verdad primero, de explicar. Es decir, escuchen esta otra campana, miren este otro dato, miren esta otra información que nos sale en los grandes medios y bueno, después usted, que tiene inteligencia, juzgue. ¿A quién le voy a creer? ¿A La Nación? ¿A Clarín? O puede que le creo también a TLV1, a Segunda República. Tengamos presente que esta democracia, esta mal llamada democracia que hoy tenemos, nos ha llevado a esta situación de indefensión, de decadencia, de pobreza creciente, de desorden. Ahora vamos a hablar de algunos de los factores de desorden, y que empieza no solamente en 1983, sino que realmente empieza cuando un grupo de civiles y militares fascinerosos usurparon ilegalmente el poder hace exactamente casi 40 años, un 24 de marzo de 1976. Se cumplen ahora 40 años. Las mismas fuerzas, es más, los mismos personeros en algunos casos, locales y externos, las mismas naciones en algunos casos que nos agredieron entonces, porque aquel golpe militar se hizo gracias a la geopolítica de Washington y de Londres como mínimo. La misma gente hoy sigue operando y sigue imponiéndonos este corset. Por eso le pedimos, por favor, en la medida de su voluntad y sus posibilidades, que apoye esta gestión del PCR, del Proyecto Segunda República. Somos los únicos que rechazamos por igual tanto la inoperancia y el robo kirchnerista como los multimillonarios de esta CEO-cracia del macrismo y del PRO. Ayúdenos a que este mensaje se escuche lo más ampliamente en la Argentina. Último comentario, y ya que están acá celebrando o reuniéndose la gente del Congreso Mundial Judío, con una fuerte presencia de la DAIA, exijamos el esclarecimiento total y absoluto de quiénes fueron los responsables del atentado contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. Caiga quien caiga, sea quien sea, se desenmascare a quien se desenmascare. Y van a ver que ahora que la pista siria, por supuesto, la abandonaron hace 10 años, y la pista iraní parece que está bastante endeble, cuando se aclare bien quiénes fueron los verdaderos responsables, van a ver cómo la muerte / suicidio, asesinato de Nisman va a caer por propio peso. No permita que se imponga la censura por parte de quienes pretenden operar como una policía de pensamiento, aquella terrible thought police de la cual hablaba ese gran literato que fue George Orwell, británico el hombre, por allá por el año 1948 en su novela 1984. La policía de pensamiento no va. Bueno, vamos a hacer un corte y enseguida volvemos. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. El nuevo libro de Adrián Salvucci desenmascara los mecanismos del sistema de deuda pública. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. Disponible en mercadolibre.com.ar. Allí encontrará el libro en su versión estándar, así como la edición especial, dedicada y autografiada por el autor, la cual se ofrece como bono colaboración al Proyecto Segunda República. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres, de ediciones PSR. Bueno, acá seguimos con la segunda parte de nuestro programa. Ya vamos a cambiar de tema. Más que nada, estamos retomando algunos temas que dejamos colgados la semana pasada o que fueron apareciendo noticias complementarias a lo que fuimos hablando la semana pasada. Mira esta nota de Clarín
La noticia, la fecha es del 13 de marzo. Malestar entre pilotos de la Fuerza Aérea por el avance de una empresa de Franco Macri. Con el pase a retiro de la flota presidencial, advierten la presencia en la Casa Rosada de ejecutivos de la firma Macair. Y acá dicen también que esto genera recelos en la Fuerza Aérea directamente proporcionales a la influencia cada vez mayor en presidencia de la empresa Macair del grupo empresarial que lidera Franco Macri. Y hablan de que Carlos Colunga y su hijo Diego, que son las cabezas visibles de esta compañía, tienen llegada privilegiada a la Casa Rosada. Y esto a mí me llama la atención y acá debería investigarse si hay corrupción o no. De afuera huele a corrupción este crecimiento que está teniendo la empresa Macair. Y más que nada huele a corrupción por esta otra noticia que salió esta semana. La aerolínea de los Macri a punto de ser vendida a la colombiana Avianca. Esto lo publica La Nación el 12 de marzo. La firma de taxis aéreos Macair, que ya no es más una firma de taxis aéreos, ya tiene la licencia para hacer vuelos regulares, de eso hablábamos la semana pasada, o sea que es una línea aérea con todas las letras, pasará, porque tampoco le interesaría a Avianca comprar una línea de taxis aéreos, ¿no? Pasará a manos de uno de los gigantes aerocomerciales de la región, que competirá con Aerolíneas Austral y LAN. Y a mí lo que me llama la atención es que por un lado, están vaciando Aerolíneas Argentinas, echando personal, cortándole rutas. Por otro lado, están permitiendo que líneas aéreas privadas crezcan, ocupando los espacios que Aerolíneas Argentinas va dejando vacíos. Aerolíneas Argentinas está dejando de volar a Santa Cruz, por ejemplo, a Río Gallegos, que es la capital. Es una capital provincial, patagónica. Esto ya lo hablábamos la semana pasada. Es más un desguace, es como que le están desarmando. Claro, entonces, ¿qué pasaría si, gracias a este vaciamiento de aerolíneas y a este crecimiento de una línea privada como Macair, la están vistiendo de novia para entregarla con moñito, venderla, y a Avianca, por ejemplo? Y bueno, los Macri son hombres de negocio. A los Macri no creo que les interese tener una línea aérea. A los Macri les interesa hacer negocios. Y en este momento, si es negocio vender la línea aérea a Macair, obviamente que ni lo van a dudar porque son hombres de negocios. Para eso se criaron. Y si termina en manos de Avianca la línea Macair, con rutas que le fueron otorgadas últimamente, y esto sí huele a corrupción. ¿Qué querés que te diga? Yo diría algo que ya dijimos la semana pasada: no solo hay que ser bueno, hay que parecerlo también. Y mirá si esto lo linkeamos con una noticia que salió publicada en Infobae el 13 de marzo. Azafatas narco en Colombia. Reclutaban a las más lindas y trabajaban para el Chapo Guzmán. Cayeron 58 integrantes de una red de blanqueo de divisas, muchas de ellas empleadas de reconocidas líneas aéreas. Y obviamente hablan de Avianca, empleadas de Avianca, mayoritariamente. Mirá si Avianca termina ocupando rutas internas argentinas para llevar adelante este negocio de las narcoazafatas del Chapo Guzmán. Ya tuvimos una experiencia con LAFSA y sus narcovuelos a Tacna en Perú. Southern Winds, ¿te acordás? Claro, LAFSA Southern Winds era la empresa que volaba desde Tacna a Madrid, creo. Un vuelo que nadie se lo tomaba, pero en realidad era un narcovuelo. Recuerdo que había un vuelo que salía también desde Córdoba a Bolivia una vez por semana a las 4 de la mañana. Sí, entonces, pone esta nota, por favor, en pantalla. ¿No nos estarán llevando con esto a cederle lugar a líneas aéreas extranjeras en rutas internas argentinas para que se pueda llevar adelante este negocio con azafatas o con pilotos o con quien sea? Es raro, la verdad que yo no le entregaría rutas internas de la Argentina a ninguna línea extranjera, y menos a una aerolínea con antecedentes como estos, ¿no? Pero bueno, los Macri quieren hacer negocios, allá ellos.
Y otro de los temas, el más contundente de esta semana, es la pelea que está llevando adelante Macri para que en el Congreso se apruebe su propuesta de pagarle a los fondos buitres. Y mirá lo que salió a decir Macri, esto es Infobae desde el 14 de marzo, sin acuerdo con los holdouts, habrá ajuste o hiperinflación. Esto más o menos dunga o muerte. No, ok, muerte, sí, muerte, pero antes un poco de dunga. Es más o menos lo mismo. Mostrá la otra. Sí, pará, hay más. La misma noticia tomada de La Nación, Macri dijo que si no se aprueba el acuerdo con los holdouts, habrá ajuste o hiperinflación. Mierda, esto es terrible que nos amenacen. Esto es extorsión al pueblo argentino. No, e incluso, lamento decirlo así, es una... Misma nota de Clarín, es una, ajuste o hiperinflación. Es una irresponsabilidad, aunque lo piense, que el presidente de la Nación nos amenace con el sable de la hiperinflación, porque no es un tema neutro. Usted le amenaza con la hiperinflación, yo qué sé, a un suizo y se le mata de risa, pero le amenaza con hiperinflación a un argentino, tuvimos una hace 20 y pico de años, le amenaza inclusive con hiperinflación a un alemán, que si es viejo va a recordar la hiperinflación de los años 20, y realmente es choqueante. No salía de mi asombro, y me pregunto, teniendo todos los elementos a su disposición, ¿por qué no cortó esa parte de su entrevista con el señor Majul? Realmente es rayando en una irresponsabilidad injustificable. Yo entiendo que cuando uno está hablando en una entrevista puede usar la palabra equivocada, el tono equivocado, la forma equivocada, perfecto, pero edítelo, hombre. Mira, poneme de vuelta la nota de Clarín, ajuste o hiperinflación, Macri, Clarín del 13 de marzo. Y después a los que lo comparan a Macri con De la Rúa, mirá lo que decía De la Rúa en la tapa de Clarín del 16 de julio del 2001. De la Rúa, el recorte es la única salida y no es negociable. Más o menos lo mismo, sí. Hiperinflación o ajuste. Preocupante, Enrique, muy preocupante. Cada vez se parece más a De la Rúa, Macri. Esta comparación que estás haciendo entre las declaraciones de ajuste o hiperinflación del presidente Macri y esta declaración de la Rúa de hace, ¿cuándo me dijiste? Que 16 años, es muy Cada vez se parecen más Macri y De la Rúa. Macri terminará igual que terminó De la Rúa. Dios quiera que no. En el techo de la Casa Rosada subiéndose un helicóptero. Mirá. Me asusta todo esto, me asusta. Pero bueno, también tiene que ver esta otra noticia con lo que hablábamos la semana pasada. Ponela en pantalla. Esto es la tapa del suplemento IECO, el suplemento económico de Clarín del domingo pasado. Mira esta nota que aparece acá, te la agrando un poco, se me desarma, pero igual la agrando. Pedí un deseo. 15.000 millones de dólares a una tasa del 7%. 15 y 7. El gobierno apuesta a un menú de bonos para empezar a cerrar el default. Busca acuerdos en el Congreso y lanza la mayor emisión de deuda de un país emergente en 20 años. O sea, 15.000 al 7%. ¿Vos te acordás de esas viejas películas de los años 40 y 50 que había unos espías y decían, ¿y cómo voy a saber que llegó el agente tal? Va a colocar un aviso en el diario diciendo, ha llegado la chica linda de Bangkok, o algo por el estilo. Un mensaje cifrado para que lo entiendan solamente unos pocos. Yo creo que esto es lo mismo. Cuando hablan de 15.000 millones y 7%, 15 siendo el número del diablo en el tarot y 7 siendo la quiebra financiera. Y 7 siendo el número mágico de la cual nos habló no solamente Christine Lagarde hace pocos años, sino también Carlos Menem cuando se anunció las 7 privatizaciones cabalísticas con la cual le abriste el bloque nacional la semana pasada. Creo que hay un mensaje cifrado. Habría que preguntarse, ¿mensaje cifrado a quién? Bueno, y por todo esto que está intentando Macri llevar adelante en el Congreso y estos arreglos que quiere hacer con los buitres, ya tiene una denuncia por traición a la patria, según Diario Popular. La noticia es del 13 de marzo. Macri será denunciado por traición a la patria. La Asociación Civil Instituto Arturo Sampay realizará este lunes en los tribunales porteños la presentación judicial contra los integrantes del Poder Ejecutivo y todo senador o diputado nacional que tenga autoría o participación penalmente responsable en la delictiva negociación con los fondos buitres. Es que sí, es delictiva la negociación que están llevando adelante. Se están legitimando
una deuda que en su origen es fraudulenta. Que hay que investigar. Es la doctrina del árbol caído. Nada que salga, ningún fruto de un árbol envenenado puede no estar envenenado. No es culpa de Macri. Acá ha habido una corresponsabilidad delictiva de... Alfonsín es el que menos culpa tiene, quizás, de Menem, de la Rúa, de los presidentes que estuvieron esos poquitos días, de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner y ahora lamentablemente de Mauricio Macri, que ha implementado prácticamente con los mismos operadores de hace 16 años, 15 años, un mega canje que solo va a llevar a la Argentina a una situación peor de endeudamiento y que se empieza a acercar, a lo que les decía hace un rato, a esa propuesta de Anne Kruger del FMI. Lo puse todo en mi libro, para que sepan todos los detalles, el colonialismo financiero mundial, a esa propuesta del Fondo Monetario Internacional de llevar a los países a un endeudamiento tan imposible que en un sucesivo megacanje de deuda las condiciones van a ser deuda por territorio, que es el objetivo final. Yo lo llamo el modelo Shylock, porque Shylock, el famoso personaje del Mercader de Venecia de William Shakespeare, no quería que le devuelvan la plata, quería la libra de carne, y la libra de carne en nuestro caso, entre otras cosas, se llama el territorio, específicamente el patagónico. De ahí se explica por qué hice ese informe, que lo voy a seguir actualizando, de los 12 ejes de ataque contra la Patagonia argentina y chilena. Bueno, y la última noticia, ya que la semana pasada hablamos del gobierno de los CEOs, el gobierno del Globo Amarillo, un nuevo CEO se integra a este gobierno, el ex de Telefónica, que pasará a ser presidente de YPF, según publica La Nación el 10 de marzo, Miguel Gutiérrez se llama, el que sucederá a Galuccio. Intentan una transición ordenada. Mira, esto de la transición ordenada, con esta sentencia de un juez que ordena a YPF a hacer público el acuerdo que se hizo con Chevron, nos vamos a enterar por fin qué dicen esas cláusulas secretas que hasta Laura Alonso, cuando las leyó, dijo, no, si esto mejor mantengámoslo en secreto, ¿por qué será? Y ella misma era la abanderada cuando estaba en la oposición de que se queremos conocer qué hay en ese acuerdo. ¿Cómo cambia la gente? ¿Cómo cambia? Un concepto, Enrique. En el área privada, en el área empresarial, suele ocurrir que el gerente general, el CEO, el CEO de una automotriz se lo roba y se va a trabajar a otra automotriz. O de una línea aérea, se lo roba a otra línea aérea y se va a trabajar a otra línea aérea porque le pagan mejor, por ejemplo, porque tiene más posibilidad de carrera. O de una empresa de alimentos, lo roba y se va a trabajar a otra empresa de alimentos. Pero fíjense algo muy interesante en esta CEOcracia que estamos empezando a vivir en el país. No se van por rubro. Lo que buscan es instalar a CEOs, a directores, a gerentes generales, por así decirlo, para imponer, implementar un modelo de gerenciamiento, un modelo de management, que no es muy afín a los intereses nuestros en muchos casos, ya que alinean, integran, incorporan a las distintas empresas a un esquema mundial. Porque fíjese una cosa, la que era la CEO de General Motors, que fabrica automotores, hoy es la CEO de Aerolíneas Argentinas, que vuela aviones, no tiene nada que ver. Que haya vendido bien o mal, no sé, autos de 4 ruedas que van por las autopistas, no quiere decir que sepa administrar una línea aérea. Y ahora vemos un señor que estuvo vendiendo telefonía, lo cual tiene su complejidad. No veo por qué el hecho de ser un experto en la venta de teléfonos ahora lo transforman en un experto en la exploración, explotación y refinamiento de petróleo. No tiene nada que ver, no hay expertise, como dicen las empresas norteamericanas, conocimiento, know-how, porque no, el hombre ya tiene una experiencia en la venta de autos, lo voy a poner a cargo de otra empresa de autos que le va a pagar aún mejor. No. Es el modelo de gerenciamiento, de management que lo están imponiendo y es parte del corset intelectual, del corset económico, financiero, geopolítico, en el cual las estructuras productivas de nuestro país, o de servicios como Aerolíneas Argentinas, o productivas como YPF, están siendo incorporadas para que directamente quedemos tan encarnados en este sistema planetario en el cual nunca vamos a estar arriba, siempre vamos a estar abajo. Siempre vamos a tener una función subordinada que realmente está condenando a la Argentina, insisto, para que dentro de 10, 15 años no exista más directamente. Bueno, por hoy este es nuestro bloque nacional. Si usted se queda ahí, va a poder seguir viendo a continuación nuestro bloque internacional. Hasta luego. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. El nuevo libro de Adrián Salvucci desenmascara los mecanismos del sistema de deuda pública,
Colonialismo Financiero Mundial, Vampiros y Buitres, disponible en mercadolibre.com.ar. Allí encontrará el libro en su versión estándar, así como la edición especial, dedicada y autografiada por el autor, la cual se ofrece como bono colaboración al proyecto Segunda República. Colonialismo Financiero Mundial, Vampiros y Buitres, de Ediciones PSR.